Bienvenidos a esta experiencia online. Queremos invitarlos a formar parte de esta familia Iglesia Estrella de Belén. La palabra titulada ¿Por qué tememos?, dada por Marcelo Rúfolo. Que tengas un hermoso domingo. Dios es por siempre exaltado, creador de todo es ser. Ven ante Él a postrarte, manos levantar y tu voz alzar. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Porque bueno es Dios, para siempre su misericordia. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo. Una oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida. Porque es más que palabras, y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero expresar mi gratitud a ti, que me has dado todo.
oración no bastaría, ni el tiempo de toda una vida, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero vivir agradecido en todo lo que soy, que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Dame de beber de tu manantial. Dame de necesito más. Quiero estar en tu presencia y poderte contemplar. Necesito estar contigo. Necesito adorar. Dame de beber. Dame de beber de tu
necesito más. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús.
Bueno, hermanos, ¿cómo están en este domingo nuevo que tenemos, que Dios nos ha bendecido? Quería saludar a todos los hermanos que se congregan en la iglesia de Palmira, que tengan un tiempo que estén buscando a Dios, que tengan un tiempo que puedan estar relacionándose con Dios profundamente, que eso es lo que Él quiere. Yo quería compartir en esta mañana de domingo a todos los hermanos y las hermanas que van a ver el libro de Mateo, capítulo 8, versículo 23, donde Jesús, él andaba en los alrededores del mar de Galilea y él andaba mostrando su poder y sanaba a gente, liberaba a los endemoniados. Y de repente él quiere subirse a una barca y los discípulos lo siguen. Entonces yo quiero que leamos por lo menos 3-4 versículos del capítulo 8, el versículo 23, el 24 y el 25 por lo menos. Y dice la palabra del Señor: y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y yo el título que le quiero poner a esta predicación es ¿por qué tememos? Y ahí Jesús le pregunta a los discípulos: ¿por qué temen? Entonces fíjense, Jesús andaba caminando y él se movía y toda la gente lo seguía. Pero él, en un ambiente de sanidad, en un ambiente de liberación, empezó a hablar del costo de lo que era seguir a Jesús. Entonces había un escriba que le decía: yo te seguiré. Había otro que le decía que lo va a seguir. Y Jesús quería mostrar el costo. Entonces él, donde iba, la gente lo seguía. Y de repente Jesús tiene una estrategia para enseñarles una lección a los discípulos y se sube a una barca. Y él se sube y todos los discípulos lo siguen. Entonces, esta es una de las cosas importantes que nosotros debemos entender. Jesucristo siempre quiere que sigamos sus pisadas, pero no solamente como lo que Él hace, sino como Él es. Y yo recuerdo cuando llegué al camino de Dios, yo lo miraba al pastor Juan y yo decía: yo quiero ser como Él. Qué impresionante como Él es tranquilo, como Él es pausado, como Él maneja la Biblia, como tiene una vida transformada por Dios, como Él ha pasado por tantas cosas difíciles y aún está firme. Y yo siempre me ponía como meta, y tengo como meta todavía, poder ser como Él. Siempre lo he visto como un líder admirable. Bueno, lógicamente que Él es así porque Él también tiene como meta y como un líder admirable a Jesucristo. Entonces Jesús, que era el mismo Dios vivo y verdadero, le quería enseñar una lección a los discípulos. Entonces él se metió en un lugar y Jesús se metió en un lugar y los discípulos se metieron en el mismo lugar. Y fíjense que el versículo 23 empieza con un i, el versículo 24 empieza con un i y el versículo 25 empieza con un i. O sea que entre cada uno de los i hay una historia, hay una situación. Entonces cuando Jesús se mete a la barca, los discípulos también se meten en la barca. Podríamos decir que estaban todos juntos, que estaban todos en el mismo sentir, que los discípulos estaban seguros porque sabían que Jesús estaba con él. Pero fíjense cómo cambia rotundamente y dice el versículo 24 que pasó y hubo un problema. Y dice: he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca. Punto y coma. Pero él dormía. Entonces fíjense, entran todos a la barca, pero ahora hay una situación donde Jesús está durmiendo y donde todos los discípulos se supone
que están despiertos y que están viendo esa tormenta que se levantó. Y dice que las olas cubrían la barca. Yo me imagino que si cubrían la barca, el agua pasaba por arriba de todo y lo salpicaba. Pero fíjense Jesús, la actitud que tenía. Él dormía. A él no le afectaba el problema de la tempestad. A él no le afectaba el problema de las olas. Al que le afectaba, a los que lo afectaba, era a todos los discípulos. Entonces nosotros vemos que en el primer versículo entran todos juntos y van todos juntos. Y ya en el segundo versículo uno tiene una actitud y todos los otros tienen otra. Podríamos decir, a Jesús no le importa, no está preocupado por lo que está pasando, no se está dando cuenta que a mí me aflige. ¿Cuántas veces nosotros hemos dicho que Dios no está conmigo porque estoy pasando por situaciones difíciles? Que Dios no está conmigo porque no puede ser que siendo cristiano me pase lo que me pase. Y acá nosotros vemos que Jesús estaba con ellos literalmente y ellos estaban pasando por una situación de una tormenta. Y dice la Biblia, grande era la tormenta. O sea que no era chiquitita, no era una llovizna, era una gran tormenta. ¿Qué es lo que causaba? Causaba una sensación de inseguridad a todos los discípulos. Pero fíjense que a Jesús no le causaba ninguna inseguridad. Entonces ahí fíjense, ahí podemos dividir que Jesús tenía una actitud ante la tormenta y los discípulos tenían otra actitud. Y como Jesús sabía cuál era la actitud que iban a tener, Él los llevó para que pudieran probar su fe y ver quién era ese Jesús que andaba con ellos. Porque ellos habían visto que andaban sanando, ellos habían visto que andaban liberando los demonios. Y ellos veían que la gente los seguía, pero sin embargo, ahora tenían un gran miedo, tenían un gran temor. Y esto pensemos nosotros, hermanos. Nosotros no lo tenemos a Jesús en vivo y en directo, pero sí tenemos a Jesús en nuestro corazón. ¿Y cuántas veces los problemas que tenemos hacen que pensemos o que sintamos, vamos a decir, que Jesús no está con nosotros? Porque el problema lo vemos mucho más grande que ese Jesús todopoderoso, que es el que está en nuestras vidas. Muchas veces nosotros estamos pensando de que no podemos pasar por los problemas que estamos pasando. No puede ser que esté pasando por lo que esté pasando. No puede ser que esté sufriendo como estoy sufriendo. No puede ser. Y acá está Jesús conmigo y parece que está dormido. Ahí en esa situación estaba dormido, pero muchas veces nuestra actitud para con Dios, porque Él no nos responde cuando nosotros queremos, o Él no nos responde como nosotros queremos, creemos que Dios está dormido. Déjeme decirle esto, hermano. Dios nunca está dormido. Dios siempre está despierto y Dios siempre vela a favor de su pueblo. Dios nunca llega tarde. Dios sabe todo de nosotros y sabe lo que nos conviene. Nunca Él va a hacernos pasar por situaciones, aunque sean tan difíciles, para que no nos convenga. Sí o sí siempre nos hace pasar por situaciones que conviene para que nuestra vida espiritual sea seguir los pasos de Jesús, como en el versículo que yo leí, el 23. Jesús se metió a la barca y los discípulos lo siguieron. El discípulo es el que sigue al que quiere ser como Él. O sea que nosotros queremos ser como Jesús, entonces lo seguimos. En el primer versículo, fantástico, ellos lo seguían, pero cuando vino la gran tormenta, hubo una gran separación entre los 12 apóstoles y entre Jesús. Porque Jesús no estaba preocupado por la tormenta. Jesús no estaba preocupado por la situación que había en la naturaleza, porque Jesús es el Dios que creó la naturaleza. Jesús es el Dios que sustenta la naturaleza. Jesús es el que sustenta todas las cosas y Él las creó para que Él sea glorificado. Eso lo dice la Biblia. Entonces, vemos nosotros una situación totalmente opuesta. Es como que nos separamos de Jesús y decimos, este problema es tan grande. Y nos olvidamos que Jesús es mucho más grande que cualquier problema. Y ahora, en este tiempo, es muy importante entender de que si usted ve a esta situación que está pasando en la actualidad como si fuera una gran tormenta, este es el momento como cristianos que nosotros podamos realmente confiar en que Jesús está ahí, aunque esté dormido. Porque Jesús no tiene miedo, Jesús no tiene temor. Jesús
nunca cambia, es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. Él nunca va a dejar de ser el Dios todopoderoso y misericordioso que es para con nosotros. Entonces, después de esta situación tan difícil para ellos, esta desesperanza, pensemos que ellos miraban para todos lados, no tenían a dónde correr, no tenían la tierra firme para apoyar los pies. Me imagino que la barca se movía para todos lados, se veía los rayos, se veía la lluvia, se veía las olas, pero sin embargo Jesús estaba tranquilo. Jesús estaba tranquilo, y Jesús lo que quería es que los discípulos aprendieran a tener el estado que tenía Él. Y eso es lo que nos enseña a nosotros. Él quiere que nosotros en el medio de la tempestad, en el medio de la tormenta, en el medio de la lluvia, en el medio de la situación difícil, tengamos un estado de quietud como tenía Jesús. Y que confiemos en que Dios tiene control de todo, que no importa lo que está pasando. Entonces, ¿qué les pasó a los discípulos? Vieron la tormenta y pasamos al versículo 25. Y dice otra vez, o sea que esto sería otra situación. Y el versículo 25 dice, vinieron sus discípulos, o sea que parece que la barca era amplia. Y se le acercaron los discípulos a Jesús. Y le despertaron. O sea, Jesús estaba muy tranquilo. Él no estaba preocupado, como estaban preocupados los discípulos. Y le hablaron. ¿Y qué le dijeron? Señor, sálvanos, que perecemos. O sea, que Jesús estaba tranquilo. Él, al saber todo, sabe que hay tormenta, sabe que hay lluvia, sabe que las olas se levantan cuando hay tormenta en el mar, pero él estaba tranquilo porque él sabía que él estaba seguro en la barca. No solamente porque estaban en la barca, sino porque estaban seguros porque estaba él. Pero sin embargo, la inseguridad de los discípulos demuestra claramente que no se habían dado cuenta quién era él todavía. No se habían dado cuenta quién es él. Entonces van y lo despiertan. Y les dice, vamos a perecer, sálvanos. O sea que ellos no se dieron cuenta que estaban con Jesús. Ellos no se dieron cuenta que el que estaba dentro de la barca era el que había hecho el agua, era el que había hecho el cielo, era el que había hecho que el cielo lloviera, era el que había hecho todas las cosas, era el que dice en Job que le pone límite al mar. No se habían dado cuenta quién era. Entonces, como no se habían dado cuenta quién era, tuvieron temor y fueron a despertarlo a Jesús para decirles, o sea que le estaban diciendo a Jesús que lo que estaba pasando corría riesgo su vida. O sea que le estaban diciendo a Jesús que a donde estaban metidos podían morir y no se habían dado cuenta que Jesús siempre nos va a sostener, siempre nos va a resguardar. Entonces esta es una lección muy importante. Nosotros a veces creemos que estamos muriendo. Nosotros a veces creemos que los problemas que tenemos no los vamos a aguantar. A veces creemos que los problemas que tenemos nos superan. Pero no nos damos cuenta que Jesús está con nosotros. Que Él sabe lo que nos pasa. Que Él sabe lo importante que hace en mi vida tener todo este tipo de problemas para que yo pueda confiar en que Él está ahí conmigo. Y que por más que yo vaya, le grite y le patalee, Él está conmigo igual y me ayudará a pasar por esta situación. Los discípulos creían que Jesús los iba a salvar si Él estaba despierto. Pero como estaba dormido, lo tuvieron que despertar. Y encima le dijeron que lo salvaran porque creían que iban a morir por la tormenta. O sea que ¿a dónde pusieron los ojos? En vez de poner los ojos en Jesús, que es el que hacía milagros cuando estaban en la tierra, pusieron los ojos en la tormenta. Y eso es lo que hacemos siempre. Estamos mirando los problemas que tenemos y no nos olvidamos al Dios en que hemos creído. Y la paz que tenía Jesús en el medio de la tormenta es la paz que Jesús quería enseñarle a los discípulos. Por eso que los mete en la tormenta. Por eso que nosotros a veces pasamos por tormenta. Por eso porque necesitamos pasar por tormenta para aprender a tener la paz que tiene Jesús. Vamos a tener problemas, vamos a tener situaciones por qué pelear, vamos a tener que pelear por nuestros hijos, vamos a tener que pelear por nuestra familia, vamos a tener que pelear por nuestro ministerio, por lo que hacemos en la iglesia, las situaciones con los hermanos. ¿Vamos a tener problemas? Sí, vamos a tener problemas, hermano. Vamos a tener problemas, pero nunca piense que Jesús está dormido.
Jesús siempre está despierto y Él está orando al Padre por nosotros. Él está orando al Padre por nosotros. Y acuérdense que en Juan 17 Jesús dice, los que me diste no perdí a ninguno, excepto el hijo de perdición, para que se cumpliese lo que estaba escrito. O sea que Jesús los cuidaba a los discípulos que iban con Él. Jesús nos cuida a nosotros. No creamos que las tormentas que estamos pasando, Jesús nos ha descuidado. Nunca dejemos de mirarlo a Jesús. Nunca dejemos de aprender lo que vamos a aprender con las tormentas. Entonces, le despertaron y le dijeron, Señor, sálvanos, que pereceremos. Y ahora viene la contestación de Jesús. Y Él les dijo, ¿por qué teméis? Y como yo dije que se llamaba la predicación, el título, ¿por qué tememos? Entonces Jesús nos pregunta, ¿por qué tememos, hombre de poca fe? Fíjense, ahí está la respuesta de por qué tememos, porque tenemos poca fe. ¿Y por qué tenemos poca fe? Porque creemos lo que vemos y no creemos en el Dios Todopoderoso. Hoy tenemos la libertad de tener la Biblia terminada y si yo creo lo que veo, tengo poca fe. Pero si yo creo lo que la palabra dice, voy a tener mucha fe. Y en el medio de la tormenta, en el medio de la adversidad, en el medio del dolor, yo podré creer y tener la fe suficiente para confiar en lo que Dios ha dicho. Dios siempre te quiere dar cosas para que vos guardes en tu corazón. Por ahí te da una promesa, por ahí te da algo para que vos puedas esperarlo. Pero cuando vos te alimentás de lo que la palabra dice, nunca podremos tener temor. Ahora, ¿tenemos temor? Siempre, porque nuestra naturaleza, al haber caído por el pecado, tenemos temor. Y siempre vamos a tener miedo. Y hay cosas que tenemos adentro que son profundas y que nos causan muchos temores. Pero tenemos que correr a la palabra de Dios para que se contraste el temor que tenemos con la palabra de Dios. Entonces Jesús les dice, ustedes al tener poca fe no confían en mí, no confían en quién soy yo, no confían en lo que yo hago, en lo que yo he venido a hacer a esta tierra. Entonces Jesús le da una lección. Ustedes miraron a la tormenta, no me miraron a mí. Nos dan una lección a nosotros. Estamos mirando a la tormenta, estamos mirando a los problemas y no estamos mirando a Jesús. Miremos a Jesús, miremos lo que Él dice, leamos los evangelios, leamos la palabra de Dios, alimentémonos y llenémonos de fe. Escuchemos la palabra de Dios para tener una fe viva, una fe activa, de creer todo lo que Dios dice, de creer todo lo que Dios cumple en su palabra con toda la galería de la fe que tenemos en Hebreos 11 de personas que vivieron antes que nosotros y que pasaron por situaciones y que quedaron escritas en la Biblia para que nosotros aprendamos. Entonces Jesús, ¿qué es lo que hace? Se levanta, reprende a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza. ¿Qué es lo que entró en la tormenta? La bonanza de que Jesús puso la mano. La bonanza era lo que había en el corazón de Jesús, tranquilidad y paz. Y eso es lo que el Señor quiere que tengamos, que creamos en su palabra, que en el medio del problema Él va a traer bonanza, pero que miremos su rostro, no el problema. Amén, hermano. Y después se maravillaron. ¿Quién es este que aún la naturaleza le hace caso? Este es el Dios Todopoderoso que está a favor de nosotros. Oremos, hermano, para que el Señor nos ayude a tener una gran fe de creer todo lo que dice su palabra. Señor, te doy gracias porque tú eres un gran Dios, Rey de reyes y Señor de señores. Tú bendice esta palabra en nuestros corazones para que dejemos de mirar los problemas, para que dejemos de mirar las adversidades, para que dejemos de mirar aquellas cosas que nos afligen y te miremos a ti. Ayúdanos a aprender, así como aprendieron los apóstoles, a poder confiar en ti y tener una fe legítima y verdadera en todas las promesas que tú has dicho en tu palabra, para que de esa manera nosotros podamos vivir en esta tierra agradándote solo a ti y tener esa bonanza que él tenía porque estaba dormido
en el corazón para poder transitar todos los valles que tenemos que transitar. En el nombre de Jesús. Amén. Esperamos que haya sido de bendición y edificación esta palabra. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en nuestro Facebook Iglesia Estrella de Belén y en nuestro Instagram de jóvenes HDS Palmira. Hasta el domingo próximo. Jesucristo.